Bueno, creo que habéis tenido la oportunidad de más ampliamente conocer los contenidos de la conferencia organizativa. Nosotros hicimos un cambio muy importante en el año 16. Pasamos de tener 5 organizaciones federativas a tener 3, y esos cambios se han consolidado de una manera muy importante en el año 20 en el Congreso Ordinario. Pero el año 20, en plena pandemia, no se pudo profundizar, y por eso tomamos la decisión de que haríamos una conferencia organizativa, que es la que celebramos durante estos 3 días en Vitoria, con la idea de que el sindicato continúe siendo una herramienta lo más ágil, lo más potente posible para defender los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Nosotros tenemos que estirar cada euro de la cuota para que realmente sirva eficazmente a los intereses de las personas que están afiliadas al sindicato, que les cuesta mucho pagar la cuota y que necesita un sindicato ágil. Por eso hoy vamos a hablar de nuestra relación con los afiliados y con las afiliadas. Se trata de hacer un sindicato más eficaz, se trata de hacer un sindicato mejor, se trata de hacer un sindicato que sea capaz de encuadrar mejor a los trabajadores y a las trabajadoras. Eso que seguramente que tiene menos importancia para los medios en general y para los trabajadores en general, que hablar del SMI, que seguramente que tendría más importancia, o de la reducción de jornada. Sin eso no hay posibilidades de que seamos unos interlocutores potentes para negociar cosas tan importantes como los salarios, como las pensiones o como el resto de cuestiones que cada día aborda el sindicato. El sindicato es el instrumento fundamental de transformación de los trabajadores y de las trabajadoras en Euskadi, en España, en Europa y en el mundo. Y de hecho, donde hay organizaciones sindicales potentes, las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores son mejores. Lo son en nuestro país y lo son en el resto de la Unión Europea. Yo creo que hay un ejemplo además muy ilustrativo, que es lo que ha ocurrido en el sector de la automoción en Estados Unidos, como hemos visto que ha resurgido el sindicato del automóvil y inmediatamente resurgen los convenios colectivos y las victorias para los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, pues esa herramienta estos días la vamos a analizar en profundidad y vamos a ver dónde hay que poner aceite, dónde necesitamos más ajustes y de qué manera, repito, podemos ser más eficaces. ¿Con qué ánimos van a la reunión de este jueves? Si creen que va a haber acuerdo y si el punto de partida del 3,7% del que habla Yolanda les parece bajo. Bueno, vamos a ver si hay acuerdo o no. Yo creo que es muy pronto para poder saber si va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo. En todo caso, nosotros vamos a la reunión con una posición muy constructiva. Tan constructiva que no nos hemos sumado al baile de cifras de la patronal o las insinuaciones que ha hecho la propia vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, porque queremos ir a la reunión muy seriamente, y el SMI tiene una regulación legal que no podemos olvidar. Se dice bajo qué parámetros se tiene que hacer la subida del SMI, y efectivamente uno de ellos es la propia inflación, pero hay otros, como es el aumento de la productividad en nuestro país. Nosotros queremos ver la inflación no desde la media, sino desde la parte que afecta más a las trabajadoras y a los trabajadores que están sujetos al SMI, que fundamentalmente son los productos de alimentación, que estamos en una inflación de en torno al 10%. Y por eso desde la UGT, desde Comisiones Obreras, vamos a esta reunión sin cerrar cifra, porque vamos a escuchar y vamos a decir la nuestra. Y de verdad creo que sería bueno también que el Gobierno no pierda la perspectiva del compromiso que tiene de subir el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio de nuestro país.
y quiero recordar que ese salario medio en nuestro país está por arriba de los 1.200 euros, el 60%. Por tanto, quiere decir que el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo para que no dejemos la subida para última hora, para que cada año vayamos pensando que tiene que subir lo que toca ese año, más un poquito más, porque tenemos que llegar a esa cifra de los un poco más de 1.200 euros, que sería el equivalente al 60% del salario medio de nuestro país. ¿Ustedes no tienen una propuesta o llevarán una propuesta? Porque ha dicho que anunciarán allí su propuesta. Tienen una propuesta, pero lo que sí que han dejado claro, desde luego, es que es insuficiente lo que ha planteado la patronal. Parece evidente que las dos organizaciones hemos ido hablando de diferentes parámetros para poder llegar y que ninguno de ellos está en las cifras que se han situado. En todo caso, cuando estemos allí diremos cuáles son nuestros criterios para poder llegar a una cifra que nos parezca razonable. Hasta ahora los criterios que se han hecho son criterios que no son del conjunto de los elementos que se tienen que seguir para subir el salario mínimo interprofesional. Primero, repito, IPC que nosotros queremos ver desde la perspectiva de aquel IPC que sabemos que más utilizan las personas sujetas al SMI, que básicamente son los productos de alimentación. Queremos incorporar el elemento de la productividad, que debe estar presente. Queremos ver en el camino hacia el 60% del salario medio en qué punto estamos. Bueno, en ese contexto vamos a ir viendo si se concretan las propuestas, y nosotros responderemos justo en ese momento si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Yo quería preguntarle también sobre la situación de una empresa de aquí de Euskadi, ya que está aquí en Vitoria. Es una de las grandes empresas de Euskadi, como es Michelin. Ha anunciado un recorte de plantilla de 150 personas. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Supongo que le habrán contado algo, no sé si tenía conocimiento. Pues la verdad es que no tengo excesivo conocimiento, no sé si Raúl... Sí, bueno, nosotros ya hemos dicho un poco cuál es nuestra posición. A nosotros nos ha sorprendido la reacción de la empresa ante una reducción de pedidos, y hacerle un llamamiento a que reconsidere, y también hacer un llamamiento al conjunto de las instituciones vascas para que nos ayuden a convencer a Michelin de que hay otras medidas antes que los despidos, y no cabe duda de que también queremos que Michelin se comprometa en el futuro de la empresa, y que ese compromiso que tenía de invertir 75 millones de euros en esta planta lo reconsidere, y esperemos que en los próximos días, en los próximos meses, tengamos buenas noticias y que ningún trabajador haya perdido su puesto de trabajo, y que recuperemos la confianza del grupo Michelin, porque al final nosotros tenemos que hacer una reflexión, y también la tenemos que hacer los trabajadores, en el sentido de que nosotros ya hemos hecho un esfuerzo a lo largo de estos años. La empresa hemos aceptado en cierta manera la flexibilidad para mantener los puestos de trabajo, y no entendemos cómo, ante una bajada de la producción que nosotros entendemos coyuntural, la primera medida sea despedir a los trabajadores. Supongo que comparte ese mensaje. Bueno, comparto ese mensaje, y no solo comparto este mensaje, sino que además quiero agregar que justamente los acuerdos que hemos llegado durante la pandemia lo que arbitran son nuevos mecanismos que están al servicio de las empresas y de los trabajadores, para no tener que utilizar los EREs de esta manera. Creo que hay un margen para negociar, si hay una situación de una coyuntura determinada, poder pasar el bache, y que en ningún caso se debe utilizar el despido con esta frivolidad a la que nos tienen acostumbradas las empresas, que en buena parte también es consecuencia de una legislación frívola, que es la legislación del señor Rajoy, que permite que las empresas puedan despedir después de un mes de consultas, muchas veces de comedia, sin tener que tener una autorización administrativa previa. Por eso también, desde ese punto de vista, queremos que ese tema se revise.